noche, ¿tú oras? ¿Quiénes oramos aquí? ¿Tú oras en tu casa? ¿Tú oras en tu trabajo? Cuando vas en el auto. ¿Quién ora aquí? A ver, levante su mano. No con jactancia, ¿verdad? Pero con sinceridad. ¿Verdad que sí oramos? Gracias a Dios por la oración. Y ¿sabes algo? Yo quiero que meditemos en esta noche cómo hay más interés hoy en día en la oración como nunca antes. A raíz de la pandemia se ha recomendado la oración en muchos lugares y se ha puesto mucha atención como nunca antes en lo que es la oración, con excepción, ¿verdad?, de la cultura atea. Todo el mundo cree y practica alguna forma de oración, pero hoy, a la luz de la palabra, vamos a entender qué es la oración y, y a quién escucha a Dios según la palabra de Dios. Porque según los de la nueva era, que es una secta de varios años atrás, no importa a quién se ore, a un santo, a una virgen, a un antepasado o hasta a un árbol, si usted siente cierta afinidad por eso o por él, dicen que el secreto de la efectividad de la oración no es a quien se ora, sino el hecho en sí de orar, que supuestamente suelta cierta energía positiva, lo cual la palabra de Dios nos va a enseñar cómo, cómo es la verdad, ¿verdad? Y cómo tú y yo hemos decidido caminar en la verdad. Hay personas que insisten en que consiguieron algún tipo de milagro por haber hecho algún rezo, alguna oración, algún santo o alguna divinidad, ¿verdad? Que consideran ellos. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, de cierto ídolo responder a oraciones, casos importantes ser resueltos por haber orado a cierto santo, digamos? Y hasta los testimonios de estas personas son impresos en periódicos, en revistas, y estas personas insisten en que sus oraciones son contestadas. Entonces de ahí surgen varias preguntas que aún como cristianos nos podemos hacer. ¿Será que su mucha fe en la oración produjo un efecto positivo? ¿O será como algunos sostienen que Dios es tan amoroso y compasivo que Él contesta las oraciones sin importar a quienes ora uno? ¿O puede ser una fuerza demoníaca del mundo oculto que contesta con tal de desviar la atención de Dios? ¿O las respuestas son una mera casualidad, una coincidencia? ¿Te has hecho algún tipo de estas preguntas? ¿Verdad que sí? O mucha gente se pregunta esto. Bueno, los textos bíblicos van a hablar por sí mismos y nos van a contestar estas preguntas. Hoy vamos a aprender a quién orar, por qué orar y vamos a entender cómo Dios escucha a personas que hacen y que tienen ciertas características que Él busca. Número uno, Dios escucha a los que oran en el nombre de Jesús. Esto dice la Biblia. Dios escucha a los que oran en el nombre de Jesús. Hay multitudes de personas religiosas en este mundo y son sinceras. Hay muchas que son sinceras, pero lamentablemente son sinceramente engañadas. La Biblia, advierte que en los últimos días habrá un aumento de profetas falsos que harán hasta señales y prodigios. Dice Mateo 24, verso 24, acompáñame por favor. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, el hecho de que alguien recibe un milagro en respuesta a su oración no comprueba que Dios sea la fuente de ese milagro. Pedimos en nombre de Jesús. La Biblia nos invita a depositar nuestra confianza en Cristo Jesús, en la obra de Cristo,
en el poder de Cristo, en la divinidad de Cristo como único Señor y Salvador. Jesús dijo en San Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces la Biblia no nos llama a tener una fijación en la oración, nos llama a una comunión íntima con Dios a través de Cristo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces quiere decir que Dios responde y escucha las oraciones que son en el nombre de Jesús. Y la razón por la cual Dios solo escucha cuando oramos en el nombre de su Hijo es porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo dice Primera de Timoteo 2:5, apúntale ahí. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces quiere decir que solo a través de Jesucristo Dios nos escucha. La fe que avala el cielo es la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Entonces otra razón por la cual oramos en el nombre de Jesús es que nosotros no tenemos autoridad propia. No, solo la que nos otorga Jesús como hijos de Dios. Y es la clase de autoridad que tiene un oficial, por ejemplo, de policía cuando dirige el tránsito, el tráfico en una ciudad, o la autoridad que tiene un embajador cuando representa al presidente en un país extranjero. Sin la autoridad de Jesús, la oración no puede ser efectiva. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Porque Jesús venció a la muerte, venció al pecado, porque Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, dice la Escritura. Entonces Él tiene la autoridad y nos ha dado autoridad. Nos ha dado esa gracia para acercarnos delante de Dios y en el nombre de Jesús ser escuchados. Ser escuchados. ¿Cuántos se gozan de la obra de Cristo? De lo que Él hizo por nosotros. Número 2, Él escucha a sus hijos obedientes. Él escucha cuando sus hijos caminan en obediencia. Ahora, Jesús contó una parábola que quiero que estudiemos esta noche, de dos hombres que oraban en el templo. Vamos a ver Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Y quiero que entendamos muy bien esta parábola, porque esta parábola nos habla del corazón de una persona que quiere caminar en obediencia, que camina en obediencia. Dice Lucas 18, 9 al 14, dice, luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Esta historia Jesús la cuenta a personas que confiaban en su propia rectitud, es decir, ellos tenían más confianza en sí mismos que en Dios. Ellos se creían más justos que los demás y despreciaban a los demás. Para ellos fue dada esta historia, esta parábola, esta enseñanza. Dice, dos hombres fueron al templo a orar. Ahí van dos. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. ¿Quién era un fariseo? Era un hombre religioso. Los fariseos era una organización política religiosa, amantes de la ley de Moisés, y ellos eran tan legalistas que exigían que la gente cumpliera la ley, pero ellos no la cumplían correctamente. ¿Quién era el cobrador de impuestos? Bueno, cuando Roma tenía cautivo a los judíos, cuando Roma estaba sobre el pueblo hebreo en los tiempos de Jesús, los romanos habían eh, llevado a algunos judíos a servirles de tal manera que los hacían cobradores de impuestos de los mismos judíos. Entonces, un judío cobrador de impuestos estaba cobrando impuestos a sus hermanos judíos. Imagínate cómo eran odiados. Los impuestos eran muy elevados, injustos, entonces eran odiados por sus propios hermanos judíos. Estos son estos personajes.
Dice, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos que está allá. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Esta parábola nos enseña del corazón correcto para acercarse a Dios. No quiere decir que sea incorrecto obedecer a Dios, no. Claro que debemos de agradar al Señor, claro que debemos de caminar en santidad, pero el fariseo estaba usando su supuesta rectitud como algo para jactarse delante de Dios. Él estaba jactándose de que tal vez tenía una vida religiosa aparente y menospreciaba a los demás, que tal vez era evidente sus errores. Entonces eso era incorrecto, no es que sea incorrecto no apartarse del pecado, no es que no sea incorrecto, no, es correcto. Dios está buscando obediencia, Dios está buscando que seamos justos, que seamos santos, que le agrademos, pero con una actitud de humildad. Reconociendo que es por su misericordia, que si Dios me ha concedido vencer un mal hábito, es por su gracia. Jamás voy a despreciar a los que no han vencido como yo pude vencer por la misericordia de Dios. Jamás voy a menospreciar a alguien que está en su lucha, está tal vez caminando en esclavitud. No lo voy a menospreciar porque yo también soy pecador y necesito la misericordia de Dios. Entonces, esta parábola nos hace del corazón que Dios está buscando para escucharnos. ¿Qué corazón? Un corazón humilde, Señor. Si te sirvo es por tu gracia. Si hay algo bueno en mí es por tu gracia. Si hay obediencia en mí, Señor, es por tu gracia. Entonces, hay que ser un hijo de Dios primero para entrar delante de nuestro Padre Celestial. La Escritura nos dice claramente en Juan 9:31, dice, y sabemos que Dios nos oye, y sabemos que Dios no oye, dice, a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ser hijos de Dios, humildes, reconocer que es por su gracia, que es por su misericordia, que podemos acercarnos a Él. Entonces, para decir Padre nuestro, tenemos que haber nacido de nuevo, como dice la Escritura. Tuvo que haber un nuevo nacimiento, porque muchas personas no experimentan la bondad de Dios dentro de las iglesias porque han pensado que solo basta con ir a la iglesia. Tenemos que nacer de nuevo, eso nos dice la Escritura. La iglesia es parte de una disciplina espiritual que nos bendice y nos edifica, pero necesitamos nacer de nuevo para experimentar todo el favor de nuestro Padre Celestial que ganó en la obra de Cristo Jesús por nosotros. Tenemos que nacer de nuevo. Número 2, permanecer en Él. Permanecer en Él. Jesús dijo en Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queréis y os será hecho. Entonces nos acercamos con una actitud humilde delante de Dios, permaneciendo delante de Dios. Como hijos de Dios, permaneciendo en Dios. Esto quiere decir esta enseñanza.
Si tú permaneces en mí, Jesús está diciendo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué promesa! ¡Qué maravilloso! Pidan todo lo que quieren, pidan todo lo que necesiten y os será hecho. Ahora, ¿cuál es el requisito? Permanecer en la palabra de Dios, permanecer en las enseñanzas de Cristo. Que sus enseñanzas permanezcan en nuestras vidas. No se trata de personas perfectas en cuanto a nuestro comportamiento, pero sí se trata de personas que conocen, que aman y obedecen la palabra de Jesús. Oh, no, no está hablando de perfección humana, está hablando de personas que han decidido amar a Jesús, permanecer en sus palabras, entregarse a Jesús con todo su corazón. Entonces, cuando sus palabras están en nosotros, conocemos la voluntad de Dios y vamos a estar orando de acuerdo a su voluntad. Si tú nunca lees las escrituras, si tú no estás conectado a las escrituras, difícilmente vas a saber orar la voluntad de Dios, porque no la conoces. Es a través del estudio de la palabra de Dios, es a través de meterte a la palabra de Dios, que tú vas entendiendo cuál es la prioridad de Dios para tu vida. Ahora, la primera cosa que estará en nuestra boca cuando tú te sumerges a la palabra de Dios será el reino de Dios. Y como dice el Padre nuestro, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Entonces, ¿qué significa esto? Que no oraremos por necesidades personales. No, no, claro que no. Pero ahora su reino y su gloria tendrá la prioridad en nuestras vidas. Su reino, conocerle a Él, su persona, anhelarle a Él, lo que Él representa. Es muy diferente buscar a alguien solo porque lo necesitas, a buscar a alguien porque lo amas. Y yo creo que Dios quiere que pasemos de ese nivel, amados, porque todos venimos a Cristo por una necesidad. Muchos de nosotros llegamos a Cristo por un problema familiar, por alguna enfermedad física y Dios hizo el milagro. Y generalmente cuando nos entregamos a Cristo y estamos caminando en nuestro primer amor, muchas oraciones son contestadas inmediatamente. Y de repente pasa el tiempo y nos damos cuenta que ya las oraciones como que no son contestadas. ¿Será que Dios nos quiere llevar a otro nivel? De buscarlo a Él por lo que Él es. No de conformarnos, no una actitud de que, bueno, pues ya soy hijo de Dios, soy discípulo de Jesús, entonces pues me conformo con eso. No, Dios quiere bendecir a sus hijos, Dios quiere bendecir en cada área, pero escucha, Dios quiere formar un corazón que tenga su reino como prioridad, el reino de Dios. Una iglesia que le ame a Él por lo que Él es. El miércoles pasado estudiamos de cómo Jesús multiplicó esos panes y esos peces, ¿te acuerdas? Y era una multitud. Hablamos de la gratitud el miércoles pasado. Cómo el Hijo de Dios, el creador del universo, le dio gracias al Señor por esa provisión, aunque era pequeña para su grande necesidad. Oye, el creador dando gracias por las espigas del pan, dando gracias por esos pescaditos cuando Él con su palabra creó la creación. Y vemos esa historia que alimentó a miles. ¿Por qué miles? Porque lo estaban siguiendo miles. Pero ¿sabes qué pasó al día siguiente? La gente tenía más hambre y fue a buscarlo. ¿Y sabes qué les dice Jesús? Yo soy el pan de vida. Yo soy lo que ustedes necesitan. Dice ahí en el libro de San Juan que muchos se devolvieron de seguirle. Se fueron. ¿Dónde quedó mi milagro? ¿Dónde quedó mi pescadito?
a la veracruzana, mi panecito con mantequilla, con ajo. Amados, la iglesia tiene que pasar a un nivel de amor y de compromiso con Dios por quien es Él. Sí, Dios te va a bendecir, Dios va a responder oraciones, pero escucha, somos bendecidos tan solo por el hecho de tener a Cristo en nuestras vidas. Somos privilegiados de estar delante de la presencia del Dios Santo Todopoderoso como escogidos. A eso se refería Jesús cuando dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando la iglesia desarrolla ese corazón de amar a Jesús por quien es Él, no por lo que puede hacer por mí, las bendiciones te persiguen. Tu corazón está tan metido en amarlo a Él, en servirlo a Él, por quien es Él, que de repente ni te das cuenta cuando la bendición ya llegó a tu vida. Oh, que el Señor forme un corazón así en cada uno de nosotros. Oh, que Iglesia Renueva busque al Señor por quien es Él. Que Iglesia Renueva pueda amar y servir al Señor por quien es Él. Y que las añadiduras vengan según su voluntad. Amén. Dale un aplauso al Señor. Los justos también son escuchados por Dios. Dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede, ¿qué dice? Mucho. Entonces quiere decir que la oración es eficaz cuando hay justicia en mí. Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Proverbios 15:29 también dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Entonces, estas escrituras confirman la verdad de que Dios solo escucha a los justos. Ahora, ¿quiénes son los justos? Son los justificados por la sangre de Cristo. Nosotros no podemos desarrollar una justicia propia. Aunque tú te sientas la persona más justa sobre la tierra, que das a cada quien lo que merece, que haces justicia al huérfano, que haces justicia al desamparado. Si la sangre de Cristo no te ha cubierto, amado, tu justicia no es aceptada por Dios, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que solo la sangre de Cristo, vivir un arrepentimiento genuino delante de Dios, nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo, caminar en santidad, caminando con Jesús, es lo que me hace justo delante de Dios. Obviamente daremos obras como fruto de nuestra salvación, pero solo aquellos que han sido cubiertos con la sangre de Cristo, que han dejado de justificarse de sus pecados y han permitido que la sangre de Cristo los justifique, son escuchados por Dios. Sin importar el pasado, sin importar de dónde vengas, sin importar qué hayas hecho en el pasado, cuando tú te has entregado a Cristo, que es la justicia de Dios, ahí el Señor te ha dado gracia para escuchar tus oraciones. San Juan capítulo 1 verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos hecho a Jesús nuestro Señor y Salvador, tenemos el derecho de entrar a la presencia de Dios por gracia y asirnos de esa bendición que tanto anhelamos, de esa necesidad que tenemos, presentársela al Señor y Él suplirla en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro Padre y nos ha dado derecho en Cristo Jesús de acercarnos a Dios. Amén. Él escucha, amados, también a los que perdonan. Apunta eso. Él escucha a los que perdonan. Mateo 6:12. El Padre nuestro dice:
Y perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces quiere decir que la falta de perdón o de amargura es un impedimento para muchos. Muchas oraciones no están siendo contestadas por la falta de perdón. Hay quienes dicen, yo oro, pero Dios no me escucha. ¿Será porque no han perdonado a otros? ¿Será porque han permitido que se añeje el resentimiento, la amargura? Ahora, a la vida de cada persona vienen desilusiones que producen heridas. Y depende de nosotros lo que hacemos con estas heridas. Podemos alimentarlas con autolástima. Pobrecito de mí, es que yo no me merecía que me hicieran esto. Y quedarte en el pasado, rumiando la ofensa día con día. O podemos decidir perdonar y soltar esas ofensas. Entonces, cuando tú ores, decide perdonar a los que te han ofendido. Y pide al Señor que Él te sane de cualquier herida en tu corazón. Pídele al Señor, Señor, dame un corazón libre de la ofensa. Y en ocasiones va a haber que buscar a alguna persona madura en la fe que te ayude a orar, a renunciar a ese veneno amargo que ha producido esa herida. Hazlo. Busca a alguien maduro espiritualmente hablando que te ayude en oración para soltar ese veneno amargo que está impidiendo que tus oraciones sean contestadas. Quiero que reflexiones en esta pregunta. ¿Hay personas a quien tú no has perdonado? ¿Hay personas? ¿Puedes pensar en algunas peticiones personales que le has que Dios no ha contestado y que bien podrían tener relación con esto, con esta situación en tu corazón? Perdona. Otro punto. Dios escucha a los humildes, como dijimos ahorita. Santiago 4:6 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Perdón, ese es Salmo 34:18. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él escucha a los humildes. Él escucha a los que se humillan delante de Dios. Y ser humilde, amados, no tiene nada que ver con el tener o no tener dinero, o tener propiedades o no tener propiedades. No, la humildad no tiene nada que ver con lo que poseas. La humildad es una actitud del corazón. La humildad es lo opuesto a la soberbia y al orgullo. Es declarar: te necesito, Dios. No soy autosuficiente. Esto es ser humilde, como la parábola de este cobrador de impuestos, este judío que tal vez se sentía que había traicionado a sus hermanos judíos y estaba como angustiado por esta traición. Ahora muchos romanos obligaban a judíos a hacerse cobradores de impuestos, aún en contra de su voluntad. Y esta parábola que leímos anteriormente muestra a alguien que no está diciendo: hey, Señor, es que me obligaron a ser cobrador de impuestos. Hey, Señor, es que no sabía qué otra cosa hacer, así que decidí esto. No se justifica. Él está: Señor, ten misericordia de mí. Él está buscando misericordia. Esto es ser humilde.
Te necesito, Señor, no soy autosuficiente. Y a la vez hay que aclarar algo, hermanos. Algo que algunos malentienden es que ser humilde y quebrantado de corazón no es un autodesprecio. Grábate bien esto. No es decir, no soy digno, soy un inútil. Eso no es humildad. Un cristiano humilde bien reconoce, sí, que es por gracia, que es por misericordia, mas sin embargo reconoce la grandeza de la gracia de Dios. Reconoce su amor por Él, que es por gracia, y Él ha hecho, y él ha sido hecho digno. Porque por los méritos de Cristo, no por los méritos personales. Y Él puede levantar su cabeza, no en orgullo, pero sí en agradecimiento de esa gracia, pero en la plena confianza que es aceptado y escuchado en Jesucristo. Humildad no es que te desprecies. Él escucha a los que oran con fe. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. Cuán importante es la fe en nuestras oraciones. Cómo es importante orar con fe. Yo no sé si tú te identificas con alguna lucha que te voy a mencionar en el momento de oración, pero ¿cuántos de ustedes cuando están orando de repente su mente se va a otro lugar, a los pendientes o a lo que falta por hacer en la casa, a lo que falta por hacer en el trabajo, y como que de repente estás orando cosas que no son del corazón, como que estás orando por orar? ¿Le ha pasado eso? ¿O soy el único pecador aquí? ¿Sabes en lo personal qué hago cuando eso pasa? Vuelvo a comenzar y me enfoco. No des por sentado que has tenido un tiempo de oración cuando tu mente se fue a otro lado. Mejor detente y vuelve a comenzar. Igual cuando estamos leyendo la palabra de Dios y no logras meterte y no logras estar conectado, y de repente la mente anda por otro lado y pasó todo el capítulo y como si no leíste nada. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿O soy el único también aquí? Devuélvete. Devuélvete. Hay que darle tiempo de calidad a Dios. Y si va a ser una lucha darle ese tiempo, peléala, pero peléala bien. No te rindas. No te rindas. Bájale el volumen al celular o apágalo. Aléjate a un lugar donde no se escuche ruido y comienza otra vez hasta que se haga un hábito. La meditación en la palabra, la meditación en las grandezas de Dios a través de la oración. Tenemos que pelear por ese momento de calidad. Qué importante es la fe. Dice: no piense que recibirá cosa alguna del Señor el que duda. Hay oraciones que tienen estorbo, amados. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente. Me llama mucho la atención cómo nuestro Dios y cómo la palabra de Dios es tan práctica. No solamente descubre las intenciones de mi corazón, sino me guía en la vida práctica. Dice: vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente, hablando de sus esposas. Dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir? Maridos, nuestras esposas son igual de importantes que nosotros delante de Dios. No hay machismo ni feminismo, no hay machismo ni matriarcado en el reino de Dios. Tenemos diferentes roles dados por Dios para cohabitar juntos en armonía.
No hay machismo ni matriarcado en el reino de Dios. Somos coherederos de la gracia que Dios nos ha dado. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si yo no vivo sabiamente con mi esposa y soy áspero con ella, mis oraciones estarán subiendo y el techo las va a detener. El marido que no da honor a su mujer como a vaso más frágil, que no vive con ella sabiamente, no puede esperar que Dios le escuche. Sus oraciones van a tener estorbo. Van a tener estorbo. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Yo creo que las preguntas que hicimos al iniciar el estudio, los mismos textos bíblicos las respondieron. Amén. Comienza a decirle al Señor: te doy gracias, Dios, porque me has hecho un hijo de Dios, un hijo tuyo, a través de la fe en Jesucristo. Dile: gracias, Dios, porque por tu sacrificio, por tu justicia en la cruz, es que yo puedo ser justo. Y tú escuchas mi oración. Señor, ayúdanos a identificar aquello que está estorbando en nuestra vida de oración, aquello que está siendo un obstáculo para que tú nos escuches. Y perdónanos en esta noche. Espíritu Santo, trae convicción a nuestras vidas para revolucionar en nuestra intimidad contigo, para crecer en nuestra vida de oración. Dile: cuánto anhelo, Dios, vivir en tu presencia. Cuánto anhelo, Dios, vivir en tu presencia. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias por guiarme a través de tu palabra. Gracias. Gracias, Señor. Si necesitas pedirle perdón a Dios, pídele perdón. Conéctate con tu Abba Padre. Conéctate con tu Abba Padre. Que seamos buscadores de su presencia en oración. Señor, tú has prometido que tu casa sería llamada casa de oración. Queremos ser una casa de oración, cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, pon eso en nuestro corazón. Pon eso en nuestras vidas. Orar, orar y orar. Orar cuando las cosas vayan mal. Orar cuando las cosas vayan bien. Orar en todo momento. Orar sin desmayar. Levanta tus manos y dile: Padre, Padre, dile: tú estás en el cielo, Dios, y también vives en mi corazón. Vamos, dile: Padre mío, tú eres santo. Venga a tu reino, dile. Cumple tus propósitos en mi vida. Sé tú el rey de mi vida. Guíame en el camino de la rectitud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden. Estoy tan agradecido por el pan nuestro de cada día. Ayúdame a vivir en gratitud. Ayúdame a vivir en contentamiento. Señor, ayúdame a vencer la tentación y que el mal no venga a mi vida, a mi familia. En el nombre de Jesús. Guárdanos del mal, guárdanos de la enfermedad. No temeremos en este tiempo, antes bien incrementaremos nuestro tiempo de oración.
No será una oración repetitiva, será una oración con pasión, sabiendo que tú eres nuestra prioridad, que tú nos escuchas, Señor. Dile, líbranos del mal, a mis hijos, a mi Dios, a mi familia, Señor. Guárdanos de la tentación de caer en el pecado. Que nuestro pie no tropiece, Señor, sino que andemos en rectitud, siguiendo tus pisadas, Jesús. Dígale al Señor, porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Dale un aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Te amamos, Señor, te amamos. Señor, yo te pido que como iglesia nos lleves a un nuevo nivel de oración. Dios, que disfrutemos el tiempo en tu presencia. Levanta intercesores, levanta, Señor, familias enteras con este llamado a la oración. Desde el más chico hasta el más grande, niños orando, jóvenes orando. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.